Familia, buenos días, Dios les bendiga mucho más. Bienvenidos a nuestro servicio online hoy 25 de diciembre. Les damos la bienvenida. Como saben, como se pueden dar cuenta, no estamos de manera presencial, así que les damos un saludo fraternal a todos desde sus casas. Y en esta fecha especial sabemos que el mundo en sus alrededores celebran el nacimiento de Jesús. Pero nosotros quizás no lo hacemos precisamente en esta fecha porque sea esta la fecha en la que nació Jesús, sino lo hacemos para recordar y aprovechar para que nosotros podamos hablarle al mundo acerca de su nacimiento, acerca de su amor y acerca de que nació el Salvador del mundo. Que esta sea una oportunidad donde nosotros como familia, compartiendo con nuestros amigos, podamos aprovechar estas fechas para compartir con ellos y poder extender el Evangelio y mostrarles que hay un ser que en esta fecha estamos recordando su nacimiento, que creció, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva vida. Así que en esta mañana vamos a exaltar, a glorificar el nombre de Jesús y vamos a dejar su nombre en alto. Vamos a exaltar la presencia de Dios que está en este lugar. Gracias, Jesús, porque la Navidad, Señor, nos recuerda que tú llegaste al mundo, te hiciste hombre, Dios, por, Señor, nosotros. Te hiciste pecadores, Padre Santo, para salvar nuestras vidas, Jesús. Aire de paz corre por las calles, paz envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es el tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. Oh Señor, te adoramos hoy, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Oh Señor, que podamos recordarte no solo hoy, Señor, sino todos los días, Jesús. La fe y la esperanza nos une el amor, la felicidad alienta tu vida con estas palabras. Son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Oh Señor, gracias, Jesús, porque por medio, Señor, de tu nacimiento recordamos que viniste a esta tierra, Jesús, a darnos una vida, Señor, una vida nueva, Jesús. Y queremos en estas fechas, Padre Santo, recordar lo que hiciste
en esa cruz, Señor, y cantar, estar alegres, Señor, por lo que tú has hecho y lo que tú harás, Jesús. Así es, estamos muy alegres, por eso vamos a celebrar las grandes cosas que el Señor ha hecho, no solo en nuestras vidas, sino por la humanidad, por el mundo. Él vino, Él nació, vivió, murió y resucitó para darnos vida eterna. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán, ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestra vida de gozo y danza. Cántalo tú también. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Hoy los pueblos sabrán, Cristo es el Señor. En su nombre se encuentra la paz y la vida. Queremos cantar, hoy queremos cantar, con regocijo gritar. Él nos dio una canción de refugio y gracia. Una vez más, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Iré plantando con regocijo, iré sembrando semillas de amor, iré cantando de su belleza, grande es eterna en Cristo Jesús. Todos, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, y grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, y grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Y grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos
nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, por siempre nos alegraremos en Él, 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 nos alegraremos en Él. Gracias te damos porque podemos celebrar todo lo que haces por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque, Señor, tú pagaste en esa cruz, Señor. Señor, lo que nosotros debimos haber pagado, Padre Santo. Pero aún así, tu amor para con nosotros fue más grande, Jesús, para salvarnos y demostrarnos, Señor, que sin hacer nada, sino por tu gracia, Dios, Señor, fuimos perdonados de nuestros pecados. Y ahora, Señor, entendemos que queremos reinar, Señor, contigo por la eternidad, Jesús. Gracias, Señor. Señor, tú venciste la muerte, Jesús, en esa cruz. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el precio del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre
canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Celebramos tu nacimiento, pero también, Señor, es inevitable para nosotros celebrar tu muerte y tu resurrección, porque a través de ella, Señor, perdonaste nuestros pecados y nos diste vida eterna. Gracias, Jesús, porque te humillaste a lo sumo, Señor, pero hoy has sido exaltado, Señor. Hoy estás vivo, hoy gobiernas, Señor, y nosotros esperamos tu venida. Nosotros esperamos ese momento en que estaremos contigo para siempre. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, y que no solamente hoy celebremos que tú has nacido, que tú naciste, Señor, en la tierra, sino que todos los días nosotros seamos conscientes y celebremos tu victoria, tu gran victoria sobre la muerte, tu gran victoria sobre el pecado, por lo cual hoy hay gozo, Señor, por lo cual hay un gozo inefable, Señor, en nuestro corazón. Es inexplicable. Quizás hay mucho que no logramos entender, pero lo que necesitamos, Señor, tú nos lo has dado, y es el gozo de nuestra salvación, el saber y tener la seguridad de que estaremos contigo para siempre. Te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias, precioso Señor. Hola hermanos, qué alegría es poder saludarlos, que Dios los bendiga mucho más. Y hoy nos estamos viendo a través de una pantalla,
pero aún así estamos gozosos de poder celebrar el día del Señor, de poder celebrar a Jesús, de poder celebrar que Él está vivo. Y bueno, esperamos que hayan pasado una feliz Navidad, que hayan podido celebrar con sus familiares, con esas personas especiales, con esas personas que aman. Y bueno, recordemos que Dios es el Dios de amor. Y esta es una fecha para celebrar eso, el amor. Y podemos encontrarlo en Primera de Juan 4, desde el versículo 7 al 8. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Todos los que conocemos a Dios y hemos experimentado a Dios es porque hemos conocido, es porque amamos a Dios, ¿cierto? Entonces, qué bueno es recordar que tenemos a un Dios que nos ama y que nos invita a eso, que nos amemos los unos a los otros. Y bueno, hermanos, queríamos también darles unos pequeños anuncios. Recordarles que las escuelas de formación para este 2023, para los que aún no se han registrado, los invitamos a que nos visiten por nuestra página web para que se puedan registrar y desde ya puedan pues reservar ese cupo. Y bueno, también recordarles que este 2023 viene cargado de muchas cosas especiales y recordemos esa convivencia que tuvimos en el mes de noviembre. Para este 2023 vamos a tener nuestra convivencia en el mes de marzo. Y les tenemos una excelente noticia, iglesia, y es que a partir de hoy, 25 de diciembre hasta el 31, pueden reservar su cupo. Pueden reservar su cupo y lo pueden reservar por solo 100,000 pesos. ¿Cómo hacemos esto? Primero, nos vamos a registrar por nuestra página web, vamos a reservar ese cupo. Y segundo, vamos a enviar ese soporte de la transferencia que nos va a estar confirmando que usted pues apartó ese cupo. Lo pueden enviar a nuestro correo habilitado para enviar todo el tema de los soportes, todo el tema de las donaciones, que es cfebaqtesoreria@gmail.com. Entonces, hermanos, los invitamos para que reserven ese cupo. Y bueno, de pronto los que no puedan reservarlo ya para el próximo año, pues ese valor va a aumentar y pues les estaremos avisando. Por otro lado, para este próximo sábado 31 vamos a tener nuestro último devocional de fin de año. Los invitamos para que puedan venir. Va a ser de manera presencial. Vamos a estar compartiendo su palabra y qué bueno es poder colocar este nuevo año en las manos de Dios. Entonces los invitamos. Va a ser a las 5:45 de la mañana. Así que no se lo pueden perder. Y también recordarles que vamos a tener este miércoles, vamos a tener nuestras noches de visión y oración. Va a ser nuestro último miércoles
del año y bueno, esperamos que nos puedan acompañar y que podamos orar los unos por los otros. Es un tiempo bastante, pero bastante especial. Por otro lado, también, bueno, para todos aquellos que Dios ha colocado en su corazón, dar diezmos, ofrendas, primicias, lo pueden hacer a través de nuestra, en nuestra cuenta bancaria que tenemos y nos pueden hacer llegar también ese soporte al correo. Y bueno, iglesia, también recordarles que para el próximo domingo primero de enero, vamos a estar, vamos a tener nuestro servicio de manera virtual, no va a ser presencial. Entonces, para que pues se agenden y puedan estar enterados. Y bueno, iglesia, que Dios los bendiga mucho más. Vamos a pasar al tiempo de la palabra que nos va a estar compartiendo nuestro pastor Juan Manuel. Familia, Dios les siga bendiciendo más. Este es el día que hizo el Señor, así que gózate y alégrate, porque el Señor está contigo. Lo dijo Isaías mucho tiempo, 700 años aproximadamente antes que Jesús viniera a la tierra. Él dijo a Emmanuel en aquella visión que tuvo, Dios con nosotros. Y al día de hoy, desde hace 2000 años que Jesús vino a la tierra, nosotros creemos que Dios está con nosotros. Él está en el corazón de todo aquel que con sinceridad, en arrepentimiento, viene ante Él y le dice, ven Jesús a mi vida. Y Él envía a su Espíritu Santo y así vamos a tener la paz, la verdad, el amor. Vamos a tener al Dios que creó a todo el universo y ese es un milagro poderoso. Así que iglesia, nos alegramos, estamos contentos de hoy celebrar la presencia de Dios. Todos los días la celebramos porque Él está contigo por encima de cualquier circunstancia. Y en este día vamos a estar meditando en la palabra de Dios y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar estudiando y meditando la palabra en el capítulo 15 del versículo 22 al 35. Y de manera inicial vamos a leer el versículo 28, que es el versículo como central de este pasaje para efecto de lo que queremos hoy tratar. Dice el versículo 28, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponer. Van como mensajeros Bernabé, Pablo y les acompaña Judas y Silas. Amén a esa palabra. Vamos a orar para que sea Dios dándonos la iluminación, el entendimiento, la comprensión de lo que Él quiere que nosotros en esta mañana tomemos a través de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti, reconociendo toda tu grandeza, reconociendo que eres el creador de todo el universo, reconociendo que enviaste a tu Hijo, a Jesucristo, para que un día, siendo como uno de nosotros, viviera en esta tierra, muriera en la cruz del Calvario, muriera por el pecado de toda la humanidad. Pero además de eso, oh Dios, creemos lo que dice las Escrituras, que Él fue sepultado
pero el tercer día resucitó. En el poder de Dios resucitó de entre los muertos para mostrarnos a través de la fe y por el poder de la gracia que en Cristo tenemos una nueva vida y que en Cristo tenemos vida eterna. Señor, que esta verdad se afiance en los que ya la tenemos y nos afirmemos en ella y nos paremos sobre ella, pero también que esta verdad, Dios, en los que no la tienen, se haga una realidad, Señor, y experimentemos tu amor una vez más. Gracias te damos en este día, Señor, por tu palabra. Guíanos, precioso Espíritu Santo, para que a través de ella amemos más al Padre Celestial. A través de ella también aprendamos, cultivemos y desarrollemos el amor por los demás. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. ¿Saben? Pareciera que estamos todos inmersos en tener que volvernos expertos en solucionar conflictos. Y de eso trata esta enseñanza, solución de conflictos. Porque en este pasaje vamos a ver nosotros cómo fueron guiados los nuevos creyentes de ese entonces, lo que constituyó la primera iglesia, los primeros discípulos de Jesús. Están ante un problema que tiene que ver con el alcanzar la salvación. Pues había unos creyentes, en este caso los creyentes judíos que habían creído y eran fariseos, judaizantes, y estaban afirmando que para alcanzar la salvación era necesario circuncidarse, pero además de eso cumplir la ley de Moisés. Mientras que otros creyentes, entre los cuales estaba Bernabé y Pablo, estaban afirmando, conforme a las Escrituras, que la salvación se alcanzaba por gracia. Y es un problema magno. Y saben, si meditamos en las Escrituras, vamos a encontrar que el ser humano aquí en la tierra tiene un problema delante de Dios, y es el pecado que lo separa del amor de Dios. Y por la palabra uno puede imaginarse que la solución a ese problema surgió como consecuencia de una resolución de conflictos. Había que resolver ese problema, y entonces uno se puede imaginar que el Padre estaba con el Hijo y estaba con el Espíritu Santo y los ángeles desde la eternidad, y se planteó el problema, se identificó. Y el problema, ¿cuál era? ¿Cómo hacer que el ser humano pudiera conocer a Dios y así acercarse a Dios? Porque estaba eternamente separado como consecuencia del pecado de Adán, del primer hombre. Y fue así como entonces en las Escrituras nos dicen que Jesús recibió la misión de venir a la tierra, el Hijo. Y ya todos sabemos, ¿verdad?, cómo registran los evangelistas. Por ejemplo, Mateo registra el nacimiento de Jesús, cómo nació concebido por el Espíritu Santo. Y esa fue la solución. Y esa es la solución, la única solución, la única opción que tiene el ser humano para acercarse a Dios, y es a través de Jesús. Así fue la solución de ese problema. Aquí también nosotros vemos que hay un problema, porque, como dije, hay algunos que están planteando que para alcanzar la salvación se requiere hacer esto y esto otro y aquello otro, mientras que otros creyentes están diciendo que no es así, que solamente la salvación es por gracia. Nosotros sabemos que es por gracia, pero en este pasaje nosotros recibimos una guía, un paso a paso de cómo solucionar este tipo de problema en la iglesia. Porque en la iglesia del Señor es normal que surjan diferencias, es normal que como consecuencia de la relación pues surjan opiniones. Lo que hay que hacer es seguir lo que dicen las Escrituras.
pero no estamos exentos que como iglesia donde nos relacionamos seres humanos, pues surjan situaciones que den como consecuencia de que hayan opiniones diferentes, desacuerdos que generan conflictos. Y si no se manejan con sabiduría, eso puede originar entonces que los conflictos pues lleven a términos mayores. Nosotros tenemos que estar preparados como creyentes, como iglesia, para enfrentar los diferentes tipos de problemas, y más este tipo de problemas que tienen que ver con la doctrina, y hacerlo como lo indica la Biblia, porque si no, entonces lo que va a ocurrir es que cada uno va a querer mostrar que tiene la razón, y antes que ceder a la voz del Espíritu Santo, antes que someterse a la voluntad de Dios, cada uno va a plantearse y a plantarse en su posición, en su postura, y ya pues van a surgir cosas personales o de grupos de intereses que pudieran estar basados, valga la redundancia, en lo personal y no en lo bíblico y no en el propósito de Dios. De hecho, la Biblia indica que en los tiempos finales una de las señales de los tiempos finales es que van a surgir falsos maestros, y los falsos maestros van a desorientar a algunos creyentes, los van a confundir, los van a engañar, y esto va a originar en algunos casos conflictos en medio de la iglesia, divisiones, ruptura de la comunión de los creyentes. Entonces tenemos que estar preparados. Dios quiere que estemos preparados para solucionar conflictos de diferentes tipos, también los de doctrina. Ahora, si todos estamos en el propósito de Dios, entonces, desde luego, que por estar en el propósito y por el propósito de Dios nos vamos a alinear a lo que dice la Biblia, y por tanto nuestras posiciones van a ceder, nuestras posiciones y nuestras posturas van a estar sometidas a la voluntad de Dios, y desde luego que se va a oír la voz del Espíritu Santo y vamos a obrar como Dios nos los indique. En este pasaje de la Biblia es interesante, encontramos un proceder de parte de la primera iglesia, de estos los primeros creyentes que se convirtieron al Señor, y surgió, por el tema que estaba en discusión, surgió lo que se conoce el primer concilio, el concilio de Jerusalén, y fue necesario establecerlo para poder dirimir el conflicto que se estaba presentando en cuanto a el tema de lo que ya comenté acerca de cómo alcanzar la salvación. Entonces, es necesario recordar y considerar que estos primeros creyentes basaban su fe y mantenían una firme comunión con el Espíritu Santo. De tal manera que este es un buen punto de partida, tener en cuenta que la comunión con el Espíritu Santo es vital, y ya tú sabes cómo nosotros podemos tener una buena comunión, una buena relación con Dios, una buena intimidad con Dios o con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y para ello es necesario esos tiempos de devocionales, el altar familiar. Para ello es necesario buscar de Dios en ayuno, en oración, meditar en la palabra. Todo esto pues desde luego va a fortalecer y va a cultivar esa relación, esa intimidad que la Biblia indica que tenían los creyentes de esa iglesia. Entonces, si queremos tomarla como referente, tenemos que considerar eso. Y por eso leíamos el versículo 28, donde impacta, que dice que al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponer. Entonces miren ustedes qué hermoso que ellos mencionan aquí. El escritor sagrado menciona que para ellos era de suma importancia la persona del Espíritu Santo. Note que no dicen a nosotros nos ha parecido bien,
o nosotros opinamos esto, o nosotros creemos esto. No, la comunión que tenían con el Espíritu Santo les dio para decir al Espíritu Santo, una persona, a la persona del Espíritu Santo, y a nosotros, ellos están en segundo lugar, nos ha parecido no imponerle a esos nuevos creyentes cosas adicionales a lo que la Biblia dice, a lo que las Escrituras dice con respecto a este tema. Entonces, miren que eso es sumamente importante, la comunión con el Espíritu Santo. Ahora bien, ellos no solo estaban en comunión con el Espíritu Santo, sino que también ellos lo que establecen aquí para poder dirimir esa diferencia son una serie de pasos interesantes que muestra la Escritura desde el versículo 1 de este capítulo 15. Pero déjeme decirle antes que si vamos a hablar de conflictos o de cómo solucionar conflictos, tenemos que hablar de que hay varias formas de resolver los conflictos. Ahora, la resolución de conflictos es el conjunto de conocimientos, de habilidades, de destreza que se utilizan para llegar a resolver una problemática, un asunto, en común acuerdo y sin violencia. De tal manera que los conflictos se pueden resolver de diferentes formas, a través de la negociación, a través de la mediación, a través de la conciliación. Pero en el caso presente, interesante, que se resolvió a través del arbitraje. Y el arbitraje consiste en acudir a personas con experiencia, con conocimiento, personas autorizadas que pueden dirimir y pueden ayudar en resolver el conflicto. Entonces noten lo que vemos aquí nosotros a nivel de los pasos que podemos mencionar, que puede resultar una guía interesante que nos va a dar muchos beneficios a nosotros como iglesia y también que podemos aplicar a nivel de cualquier contexto. Desde luego, esto es para los creyentes. ¿Por qué? Porque parte de la base de que somos creyentes y tenemos comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ellos lo primero que hacen es que estando en esa comunión con el Espíritu Santo, partiendo de esa comunión con el Señor, ellos convocan a las autoridades y a las partes involucradas en el conflicto, a fin de que, de escucharles del tema que está generando conflicto, y es justamente lo que leíamos en semanas anteriores en el versículo 2, donde hubo esa convocatoria y tanto Bernabé como Pablo tuvieron, y otros creyentes tuvieron que subir a Jerusalén para allá plantear la problemática. Entonces eso es lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere resolver los conflictos siguiendo un modelo como el que establece aquí la Biblia en este capítulo 15, y es acudir a las autoridades, estando en comunión, estando en vida de oración, acudir a las autoridades y citar a las partes involucradas. ¿Para qué? Para escucharles. Hay que escuchar todas las partes para ser justos, ¿verdad? Y dar cabida al debido proceso. Entonces, de esta manera la Biblia nos muestra que ellos hicieron esa convocatoria. Ahora, ya este es un avance importante, que todos participen, que todos en forma respetuosa digan, hablen, conversen, manifiesten sus posturas. Y ya decía que es un avance porque si se hace de manera armónica en este primer paso puede haber solución. Clave aquí que no se escuche solo una parte del conflicto. Si uno escucha solo una parte, pues está siendo injusto, ¿verdad? Y no va a poder entonces
clarificar todo el tema. En el caso en particular ya había intervenido Pablo, tuvo su intervención también en los judíos que habían creído, los fariseos, tuvo su intervención Pedro, ¿cierto? Luego Jacobo o Santiago, que fue el último que vimos, y también habían escuchado a las demás autoridades y los demás creyentes escuchaban. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de seguir este primer paso? Bueno, cuando nosotros acudimos a las autoridades puestas por Dios, nosotros de alguna manera comprometemos a Dios en el tema, comprometemos a Dios en la obtención de la solución del problema. Y eso fue lo que ellos hicieron. Pero además, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar basados en la palabra, y eso hicieron ellos. Antes que nada, comunión con el Espíritu Santo, estar basados en la palabra para hacer esto. ¿Por qué? Porque los proverbios nos dan una luz con respecto a los beneficios de que nosotros convoquemos a las autoridades, de que nosotros acudamos a sabios consejeros. Proverbios 11:14 dice: cuando no hay buen guía, la gente tropieza. En otra versión dice cae. La seguridad depende de los muchos consejeros. En otra versión dice la victoria depende de los muchos consejeros. El Proverbio 15:22 dice: los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan o hay victoria cuando hay muchos consejeros. ¿Tú quieres la victoria, mi hermano, mi hermana? Iglesia, ¿tú quieres la victoria? Hay que acudir a los consejeros. Cuando hacemos esto, estamos involucrando a Dios, porque nos estamos parando sobre la base de buscar soluciones conforme a la palabra, porque es Dios quien ha establecido las autoridades. Clave buscar las autoridades puestas oficialmente por el Señor. Lo segundo que ellos hacen es elegir alternativa de solución. La elección de la alternativa de solución. ¿Sobre qué base la van a tomar? Sobre las escrituras, sobre la palabra, pero en un sentido amplio, íntegro, toda la Biblia, no un versículo nada más, no ni siquiera un capítulo, sino toda la Biblia completa. Todos los libros deben hablar del mismo tema, en este caso la salvación, cómo alcanzarla. Y ellos basaron la solución en la palabra, en las escrituras. Y eso lo podemos ver desde el versículo 4 hasta el 21, donde cada uno de los que intervino, excepto los fariseos, cada uno de los que intervino lo hizo con base en las escrituras. El último fue Santiago, que inclusive hizo referencia a la profecía de Amós. Lo tercero es que ellos ahora hacen la elección de personas idóneas para comunicar la solución. Y eso es lo que está en el versículo 22. ¿Qué hicieron ellos? Una elección. Dice: a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia. Mire este acuerdo tan bonito, hermoso. Les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos, y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos, y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces esto es interesante, elegir a las personas idóneas que van a comunicar la alternativa de solución. Lo cuarto es la elección del medio o del canal, la herramienta a través de la cual se va a socializar esa solución. Y lo encontramos en el verso 23. ¿Por conducto de quién? Dice: por conducto de ellos enviaron un escrito. Entonces, ¿cuál es la herramienta que escogieron? ¿Cuál es el canal? Un escrito. Eso era lo más apropiado en ese momento.
Y desde luego, como estaban en la comunión y en la guía del Espíritu Santo, el Señor los estaba guiando para escoger esta herramienta. Dice, o sigue diciendo el versículo, los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Sicilia, reciban nuestros saludos. Entonces, fíjense, resaltamos qué cosa, por conducto de ellos enviaron un escrito. Allí nos está diciendo la palabra de manera precisa el medio, el canal que ellos escogieron para socializar el mensaje de qué, de la solución que estaban tomando. ¿Y a quién iba dirigido? Desde luego a aquellos creyentes que estaban mareados, que estaban confundidos, que habían recibido la falsa enseñanza de esos judíos fariseos que se han convertido respecto a que ahora, como ellos no eran judíos, se tenían que convertir y tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Y ellos, al recibir esa enseñanza que era diferente a la que habían recibido inicialmente por parte de Pablo y de Bernabé, desde luego los hizo como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y a raíz de eso se originó todo esto. Pero qué bueno que en el Concilio de Jerusalén se está gestando esta solución que hoy nos sirve a nosotros como guía. Qué bueno que sepamos escoger nosotros la herramienta, el medio a través del cual vamos a socializar la solución que nos da el Espíritu Santo. Noten que hoy en día inquieta en gran manera que la gente y aún parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia del Señor, quiere solucionar los conflictos por las redes sociales. Y ese medio no es apropiado. Asuntos familiares, asuntos de ministerios, asuntos de iglesia se quieren o se escoge esos medios para informar, para supuestamente dar solución, y lo que se hace es confundir, porque no se escoge el medio apropiado, el canal apropiado para llevar el mensaje con claridad. No siempre van a ser las redes sociales, no siempre va a hacer que el que nosotros creamos. Qué bueno que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque va a ser directa la solución. Y quinto y último, vemos en el versículo 29, importante, comunicar con claridad y de manera concreta el mensaje. Eso está en el versículo 29. Y en cuanto a que ellos habían resuelto, según la guía del Espíritu Santo, como lo dice el versículo 28, que no había que imponerle más cargas. Entonces que el 29 dice, lo único que ellos ahora deben hacer es abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas, que estén muy bien. Noten que el mensaje fue claro, el mensaje fue concreto. No hay que imponerles más cosas, más carga, sino solo, ¿qué cosa? Que se abstengan de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer la sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Permítame que lo haya repetido, porque esto muestra que hay claridad, que el mensaje es concreto, pero también nos es útil para que pensemos algo de qué cosa Dios nos está diciendo, que si bien la salvación no es por obra, sino que es por fe, dada la gracia, el regalo inmerecido de Dios,
de qué cosa Dios te está diciendo en lo personal. Te tienes que abstener. ¿Qué cosas te va a convenir que evites? ¿Qué cosas Dios quiere que tú evites? Esto es importante y nos lleva a reflexionar al respecto. Si bien la salvación es pura gracia, te has puesto a pensar, has meditado en aquello que Dios te ha inquietado respecto a qué cosas tienes que abstenerte. Sabes, en lo personal, tengo la plena convicción que la salvación se alcanza por la gracia. Pero esa fe me lleva a mí, en lo personal, vuelvo y digo, a creer que por creer en otros principios, por creer en otros preceptos y en otras escrituras que están en la Biblia, yo debo de abstenerme de cosas. Yo debo de evitar frecuentar lugares. Yo debo de evitar, inclusive en momentos específicos, debo evitar estar con personas. Yo debo evitar muchas cosas, ya sea para guardar mi corazón, guardar mis pensamientos, o ya sea para ayudar en la fe o no dañar la fe de otras personas. Pero tenemos que revisar qué cosas Dios nos está diciendo que tenemos que abstenernos. Recuerden que aquí estaba el Espíritu Santo. Dios mismo participó. La Escritura dice, y lo volvemos a repetir para enfatizar, el Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido no imponer más carga, solo que se abstengan, eviten. Y qué bueno que en este día pensemos, meditemos. El que vino a la tierra nació de una virgen, enviado por Dios para dar salvación al mundo. El que murió en la cruz, el que fue sepultado, el que resucitó y nos ha dado salvación. ¿Qué cosas nos está diciendo? Tenemos que abstenernos por nuestro bien, por nuestra conveniencia delante de Dios y de los demás, y también por el bien común de los que nos rodean. Qué bendición, mis hermanos, saber que la Biblia nos presenta un paso a paso, nos presenta una guía de cómo resolver problemas, de cómo solucionar conflictos. Terminamos en este día leyendo lo que dice los versículos 31 en adelante. En estos versículos que encontramos, dice: cuando los hermanos terminaron de leer la carta, que fue el medio que escogieron para llevar el mensaje, se alegraron por el consuelo recibido. Que hubo consuelo. Note que el mensaje debe tener consuelo. Pero además dice: como Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraternal consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Verso 33: y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran con quienes los habían enviado. Silas prefirió quedarse allí, así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando o edificando la palabra. Edificaban al pueblo de Dios ¿con qué? Con la palabra del Señor. ¿En dónde? En Antioquía, y anunciando el evangelio a muchos más. Qué gran bendición. Sabes, queremos terminar recordando lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 14 verso 3. Allí dice que el que profetiza, y ustedes saben que cuando se predica la palabra, esa es la profecía de Dios. Esa es la mejor palabra profética, la palabra. Entonces, cuando se profetiza, dice el escritor sagrado, hay una gran bendición o una bendición especial, diferente a cuando se habla en lengua. Cuando se habla en lengua, se le habla a Dios.
es una comunicación con Dios, no con los demás. Pero cuando se profetiza, cuando se está predicando la palabra de Dios, ¿qué hay o qué debe haber? Esa profecía se caracteriza por que debe edificar al pueblo, debe exhortarlo o animarlo y debe consolarlo. Y es justamente lo que fueron a hacer Pablo y Bernabé con aquellos creyentes no judíos que habían sido afectados con esa falsa doctrina sobre cómo alcanzar la fe. Mis hermanos, cuando nosotros enseñemos la palabra, el mensaje debe tener estas características: debe edificar, debe exhortar o animar, pero también debe consolar al creyente, debe generarle esperanza en el corazón. Y hoy hay esperanza para ti, mi hermano, mi hermana. Hoy hay esperanza para el pueblo que cree. Hoy hay esperanza para el que quiere volver a los brazos del Señor. Hoy el Señor te dice: ven a mis brazos, vuelve a mí. Hoy hay esperanza. La palabra dice en Juan capítulo 6, el Señor estaba hablando y el Señor Jesús decía: el que viene a mí no lo echo fuera. Gloria a Dios, que hoy tú puedas venir delante del Señor, venir tal como eres y decirle: aquí estoy, Señor, ayúdame, quiero creerte más, necesito creerte más. Que tú le puedas decir: manifiéstate a mi vida, manifiéstate, te quiero conocer más, te quiero conocer más. Padre, gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el pueblo que no solamente oye, sino que cree. Gracias, Dios, porque hoy nos hablas de algo que es muy pertinente para estos tiempos, porque nos encontramos a menudo con problemas a nivel de los entornos donde nos movemos, en la misma iglesia, en el hogar. Señor, suelen surgir diferentes posturas, y qué bueno saber que como iglesia nosotros podemos ser luz y llegar creyendo que el Señor puede impartir solución. Que mientras que el enemigo quiere dividir, quiere socavar la comunión entre los creyentes, tú, mi santo Rey, quieres mantenernos en unidad de propósito, quieres mantenernos en unidad en la fe, quieres mantenernos en la unidad de la causa de Cristo. Te bendigo, Dios, en esta hora, Señor, y desde este lugar enviamos palabra de consuelo, palabra de ánimo, palabra que edifica, palabra de sanidad sobre cada hogar, sobre cada persona. En el nombre de Jesús, Dios, restaura esos corazones heridos, levanta al caído, Dios, y fortalece al débil. Que diga el débil: hoy fuerte soy en el Señor. Gracias, Padre. Recibe la gloria, recibe la honra en Cristo Jesús, oh Dios. Que el fluir de tu presencia se siga manifestando en nuestras vidas para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, estamos bendecidos para bendecir. Les amamos.